Bombazo total. Lo que parecía una historia de superación y amor maternal, se tambalea como un castillo de naipes. La sonrisa de Ana Obregón se ha congelado. Los focos que tanto ha buscado, ahora la iluminan con dureza. Y el país entero asiste a una nueva tormenta mediática. ¿Y si Ana Sandra no es hija biológica de Aleix Lecquio? ¿Y si todo lo que se nos ha contado durante estos meses, incluso años, fuera jurídicamente imposible? Sí, lo has oído bien. Las últimas declaraciones de Luis Pliego, director de lecturas, han hecho estallar una bomba que no se puede silenciar. Porque no es un tertuliano cualquiera quien ha hablado. Es un director de revista con acceso a documentos, fuentes cercanas y un altavoz directo al corazón mediático de España. Y lo que ha soltado, literalmente, pone patas arriba el relato de Ana Obregón. Pliego ha sido tajante. Según la ley española, es imposible que esa niña sea hija de Aleix Lecquio. Zas. Así, sin anestesia. ¿Y por qué? Pues porque todo apunta a que la donación de esperma se realizó en una clínica española antes de que Aleix viajara a Estados Unidos a someterse a un durísimo tratamiento contra el cáncer. Hasta ahí todo parecería normal, si no fuera porque la legislación española exige que el uso de ese material genético esté autorizado ante notario por el propio donante, y solo puede usarse dentro del primer año tras su fallecimiento. Y aquí viene el drama, han pasado más de 3. Y no solo eso. Según Pliego, no existe prueba alguna de esa autorización notarial, ni constancia oficial del traslado legal del material genético a Estados Unidos. Y cuidado, que este no es un detalle menor. No estamos hablando de enviar una carta. Se trata de una muestra criogenizada, altamente regulada, que debe cruzar fronteras bajo vigilancia del Ministerio de Sanidad. Esto no va en el bolso de mano, señores. Esto va en cápsulas, con permisos, y con toda la burocracia por delante. Y aquí, todo huele raro. Luis Pliego ha sacado además las fotos que lo cambian todo. Aleix Lecquio, junto a su padre, Alessandro Lecquio, entrando en la clínica madrileña donde se habría producido la extracción. Es decir, no hay ninguna referencia a Estados Unidos en ese momento clave. Ni una imagen, ni un documento. Solo hay una narrativa, repetida hasta la saciedad por Ana Obregón, que ahora empieza a tambalearse. Y claro, la gran pregunta que todos se hacen es esta. ¿Podía Ana Obregón utilizar esa muestra sin tener un vínculo legal con su hijo en el momento de su muerte? Porque según la ley, solo una pareja o cónyuge podría hacer uso del esperma donado. ¿Y era Ana Obregón eso? No. Era su madre. Y ahí empieza la grieta legal, ética y social. Pero el escándalo no termina aquí. Ni mucho menos. Porque si todo esto no fuera suficiente para sumir a Ana Obregón en una pesadilla pública, llega otro mazazo. Alessandro Lecquio no reconoce a la niña. Lo ha dicho alto y claro. No piensa darle un duro. No la considera su nieta. ¡Boom! Y esta declaración es clave. Porque si el propio padre del fallecido niega el vínculo biológico, la historia se derrumba como una catedral mal cimentada. Y atención, porque aquí entra otra figura clave del corazón español, Belén Esteban. Sí, como lo oyes. ¿Qué pinta aquí la princesa del pueblo? Pues resulta que muchos, entre ellos, el periodista Jesús Manuel Ruiz, están pidiendo abiertamente que Ana Obregón le pida perdón a Belén Esteban. ¿Por qué? Porque hace años, Belén fue linchada por exponer a su hija Andrea Janeiro en los medios. Se le cayó encima medio país, el defensor del menor, asociaciones de protección a la infancia. Y ahora, Ana Obregón lleva 8 portadas en 2 años con su hija nieta y nadie dice nada. 2 varas de medir. 2 maneras de enfocar lo mismo. Jesús Manuel lo deja claro, o todos moros, o todos cristianos. Si a Belén se la machacó por hablar de su hija, ¿por qué se le permite a Ana Obregón mostrar a una menor en medios, revistas, entrevistas, redes y programas de televisión sin que nadie ponga el grito en el cielo? Y ojo, que no estamos hablando de una simple aparición. Estamos hablando de una exposición mediática sistemática. Cada paso, cada gesto, cada celebración de cumpleaños de Ana Sandra ha sido una portada, una exclusiva, una sesión de fotos preparada al milímetro. Y mientras tanto, se nos dice que es por amor, por cumplir el deseo de su hijo, por curar el dolor. Pero, ¿es eso suficiente para saltarse la ley? Porque en todo este drama late una verdad muy incómoda. Ana Obregón ha usado el dolor como escudo, y el relato del amor eterno como coartada. Pero la ley no se rige por sentimientos. Se rige por normas, plazos, firmas notariales y regulaciones sanitarias. Y si esas normas no se han cumplido, lo que era una historia heroica puede convertirse en una de las polémicas más graves de la prensa del corazón en años. Y lo peor está por venir. Porque si se demuestra que la muestra no pudo usarse legalmente, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Puede abrirse un proceso legal? ¿Puede impugnarse la filiación? ¿Puede enfrentarse Ana Obregón a una denuncia formal? ¿Y qué pasa con la niña? Porque detrás de todo este escándalo, hay una menor. Una criatura que algún día leerá todo esto y querrá saber la verdad. Y entonces, ¿qué se le va a decir? ¿Qué fue un milagro? ¿Qué fue un error legal?
¿Que fue una decisión hecha desde el amor pero fuera del marco jurídico? Porque el país entero se está dividiendo entre quienes defienden a Ana Obregón como una madre coraje y quienes creen que ha cruzado todas las líneas. Y ahora que la bomba ha explotado en 1000 pedazos, ¿quién recoge los restos? Ana Obregón ha pasado de madre coraje a personaje cuestionado, y lo más grave no es solo que se cuestione la legalidad de la gestación, sino la verdad emocional y ética de todo lo que ha contado durante estos 2 últimos años. Porque repasemos, desde el minuto 1, Ana ha repetido que Ana Sandra fue el último deseo de su hijo Alés. Que en su lecho de muerte, él le pidió que cumpliera ese sueño. Que ella, como madre destrozada, accedió a traer una vida al mundo con el único objetivo de seguir sintiendo cerca a su hijo fallecido. Pero claro, ¿y si ese relato no se sostiene legalmente? ¿Y si, como dice Luis Pliego, ni siquiera había un permiso notarial? ¿Y si todo esto ha sido una construcción emocional muy potente, pero sin base jurídica real? Porque aquí hay 2 cosas muy diferentes, el corazón y la ley. El corazón puede entender el dolor de una madre. Puede empatizar. Puede incluso justificar. Pero la ley, no. La ley exige papeles, fechas, autorizaciones, firmas, procedimientos. Y lo que está señalando ahora el director de lecturas es que todo ese entramado legal no existe, o al menos no se ha demostrado. Y claro, en medio de toda esta polvareda aparece el silencio de Alessandro Lecchio, que dice no reconocer a la niña. No la llama nieta. No la incluye en su vida. No ha posado jamás con ella. Y lo más fuerte, no quiere saber nada. ¿Y por qué? ¿Es una reacción emocional o es porque sabe algo que no se ha dicho públicamente? Porque si hay alguien que conoce el contexto completo de esa donación es él. Estuvo presente cuando Alés fue a la clínica en Madrid. Lo acompañó. Lo vio. ¿Qué sabe Lecchio que no está contando? ¿Y por qué se ha mantenido tan firme en su rechazo? No olvidemos que la relación entre Ana y Alessandro nunca fue precisamente fluida. Pero con la muerte de su hijo, se les veía más cercanos, unidos en el dolor. Sin embargo, todo eso se rompió cuando Ana tomó la decisión de traer al mundo a Ana Sandra. Y desde entonces, Lecchio se ha desmarcado. Ha puesto distancia. Y ahora, su postura fría y tajante no hace más que alimentar la duda colectiva. Y aquí es donde entramos en terreno peligroso. Porque si finalmente se concluye, o incluso se sospecha con fuerza, que la paternidad de Alés no puede ser legalmente reconocida, estaríamos hablando de un engaño de proporciones monumentales. Una historia vendida como épica, que en realidad podría haber sido ilegal, o como mínimo, irregular. Y todo esto se agrava por una palabra, exposición. Porque Ana Obregón no solo ha sido protagonista, ha convertido a Ana Sandra la niña más mediática del país sin tener aún uso de razón. 8 portadas en 2 años. Entrevistas. Fotos en playas. Revistas. Exclusivas. Cumpleaños televisados. Y siempre, con el argumento de que es lo que habría querido Alés. Pero, ¿y si Alés no firmó nada? ¿Y si no autorizó el uso de su esperma tras su muerte? ¿Y si lo que Ana ha hecho es exactamente lo que la ley prohíbe? Entonces no estaríamos ante un homenaje, estaríamos ante una vulneración gravísima del marco legal de reproducción asistida en España. Y ahí es donde entra en escena el caso Belén Esteban. Porque sí, ahora resulta que hay que pedirle perdón. Belén fue machacada, perseguida, amenazada incluso, por hablar de Andreíta cuando era menor. La criticaron desde todos los ángulos. La fiscalía, el defensor del menor, los medios, los moralistas. Todos la señalaron por algo que, a día de hoy, Ana Obregón hace con el aplauso de parte de la prensa. Jesús Manuel Ruiz lo ha dicho clarito en su artículo. Si aceptamos lo de Ana Obregón, debemos disculparnos con Belén Esteban. Porque no se puede tener 2 varas de medir. Y es que la comparación es brutal. Mientras Belén fue criticada por hablar de su hija en platós, Ana ha paseado a su nieta hija por todas las revistas, sin descanso, sin pudor y sin límites. La gran diferencia es el envoltorio. Belén era chabacana, de barrio, poco elegante. Ana es bióloga, actriz, elegante, sufridora. Pero al final, el hecho es el mismo, la exposición de una menor para construir un relato público. Y eso es exactamente lo que se cuestionó con Andreíta. ¿Por qué entonces se machacó a una y se protege a la otra? ¿Es que Ana Obregón merece más comprensión? ¿Más respeto? ¿Más credibilidad? ¿O simplemente ha sabido jugar mejor sus cartas? Porque aquí lo que está claro es que ha controlado el relato desde el principio. Ha emocionado. Ha llorado en directo. Ha aparecido en portadas con frases tipo «Mi hijo vive en ella». Y eso cala. Eso desactiva críticas. Pero, ¿desactiva la ley? No. Y ese es el problema. Y atención, porque lo más grave está por llegar. Si esta historia se desmonta por completo, Ana no solo se enfrentará a la crítica mediática. Podría enfrentarse a problemas legales, a investigaciones, e incluso, aunque suene duro, a una posible revisión del estatus legal de la niña.
Porque si no hay autorización notarial, si no se respetaron los plazos legales, y si el traslado del material fue irregular, estamos hablando de una gestación con base jurídica nula en España. Y ahí, ya no sirve el argumento del amor. Ni el dolor. Ni el homenaje. Ni siquiera el mi hijo me lo pidió. Porque ante la ley, lo que no está escrito, no existe. Y mientras tanto, Ana Obregón calla. No responde a las preguntas. No enseña papeles. No despeja las dudas. Solo insiste en que todo fue por amor. Pero el amor no es blindaje. Y la opinión pública empieza a despertarse del embrujo. Porque la historia perfecta ya no lo es tanto. Esto ya no va solo de un relato personal. Ni siquiera va de una historia de superación. Esto ha alcanzado otro nivel. Estamos hablando de una posible vulneración de la ley, de una exposición mediática sin precedentes de una menor, de un uso del dolor personal para construir un relato público con tintes de melodrama, y de paso, ganar exclusivas, portadas, aplausos y cheques. Pero aquí va la gran pregunta que todos están evitando. ¿Qué pasará si se confirma que Ana Sandra no es legalmente hija de Alés Lecchio? Porque una cosa es el amor de madre. Otra muy distinta es el derecho a la identidad de un menor. Y sí, como ha señalado Luis Pliego, no existen los documentos legales que validen esa paternidad. Podríamos estar ante uno de los mayores fraudes emocionales y jurídicos de los últimos tiempos. No hablamos de una opinión. Hablamos de hechos, de leyes, de fechas, de protocolos. Y lo más peligroso, de consecuencias. Porque si Ana Obregón, como madre biológica, registró a la niña usando el nombre de su hijo fallecido como padre, y eso no se puede demostrar legalmente, podríamos estar ante una falsedad documental. Y eso no es una polémica del corazón. Eso es materia penal. No hay amor que justifique falsear un documento público. No hay duelo que justifique quebrantar una norma sobre reproducción asistida. Y mientras todo esto se cuece, la prensa rosa empieza a dividirse. Algunos siguen defendiendo a Ana, recordando su dolor, su pérdida, su esfuerzo. Pero otros, cada vez más, comienzan a abrir los ojos. Comienzan a preguntarse por qué ella sigue callando. ¿Por qué no enseña el documento notarial? Porque Lecchio guarda silencio pero no se acerca a la niña. Porque el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado. Porque los tribunales no han entrado de oficio. Porque si esto fuera otra persona, alguien anónimo, o alguien de otro perfil mediático, ¿no habría ya un procedimiento abierto? ¿No estarían ya las autoridades investigando si hubo irregularidades en el traslado de esa muestra genética a Estados Unidos? Porque no lo olvidemos, la gestación fue en Estados Unidos, sí. Pero la donación fue aquí, en España. Y eso lo cambia todo. Y en medio de todo esto, ¿quién cuida de Ana Sandra? Porque en este fuego cruzado, la gran olvidada es la niña. Una menor que no ha pedido nacer bajo los focos, que no ha decidido ser portada, que no ha dado su consentimiento para aparecer en revistas, y que ni siquiera puede entender por qué media España discute sobre su existencia. Porque eso es lo más terrible de esta historia, que todo gira en torno a una menor que aún no puede hablar. Y cuando hable, cuando crezca, cuando lea, cuando vea las portadas, los titulares, las declaraciones, ¿qué va a pensar? ¿Qué versión se le va a contar? ¿Y si descubre que fue fruto de una decisión sin validez legal? ¿Que su supuesto padre nunca firmó nada? ¿Que su abuelo paterno jamás la reconoció? Ahí ya no habrá revistas, ni platós, ni lágrimas televisadas. Solo una verdad cruda que, en ese momento, puede ser una bomba emocional. Y por eso, la comparación con Belén Esteban duele tanto. Porque durante años, a Belén se la linchó por exponer a Andreita. Se la insultó, se la culpó, se la ridiculizó. Y ahora, Ana Obregón hace exactamente lo mismo, o incluso más, y nadie levanta la voz. O al menos, no con la misma dureza. Pero eso se acabó. Porque ahora, con esta denuncia pública y con estas dudas legales tan serias, la comparación es inevitable. Y lo que muchos piden es claro, o se critica con el mismo rasero, o se pide perdón. Porque si a Belén se la llevó la tormenta mediática, Ana no puede salir impune. No se ha expuesto a su hija nieta sin garantías legales. No se ha construido un relato en torno a un testamento que, al parecer, nunca existió. No se ha jugado con la empatía del público mientras escondía los detalles más importantes. Porque, ojo, lo del testamento hológrafo también es otro melón. Ana ha repetido en muchas entrevistas que Alés le dijo de viva voz que quería que tuviera una hija en su nombre. Que le dio permiso. Que fue su última voluntad. Pero eso, ante la ley, no vale absolutamente nada. Si no hay firma. Si no hay notario. Si no hay documento, no hay legalidad. Solo hay palabras. Palabras que, por muy sentidas que sean, no justifican una gestación internacional. Y aquí viene el gran final, el relato se desmorona. La historia de amor incondicional. El cuento de la madre valiente. El mensaje de esperanza.
Todo se viene abajo si no hay documentos que lo respalden. Porque un relato sin pruebas es solo eso, una historia bonita, pero no real. Y mientras tanto, el silencio de Ana Obregón se vuelve ensordecedor. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el notario? ¿Dónde está la autorización de Ales? ¿Dónde está la transparencia? Porque lo que antes era un gesto valiente, ahora parece una estrategia mediática. Y eso es muy, muy grave. La audiencia ya no traga. El público está cansado de relatos edulcorados sin base legal. Quiere saber la verdad. Toda la verdad. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de Ana Obregón. Es el derecho a la identidad de una menor. Es el respeto a la ley. Es la coherencia de un sistema que no puede permitir que se salten las reglas por ser famoso, rico o mediático.